Bien, en esta presentación se va a explicar, tal vez de una forma más clara y completa, el tema de transmisiones de engranes, que tal vez en clase no quedó de una forma muy, digamos, completa, se podría decir. Ok, entonces, antes de iniciar de hablar de engranes, es importante tal vez mencionar qué tipos de transmisiones existen y cuáles son el fin de este tipo de mecanismos, ¿ok? Entonces, como dice acá, el uso de transmisiones puede tener diferentes fines. Por un lado, se puede emplear como un mecanismo de posicionamiento o de sincronización. Tal vez el ejemplo más claro es en los motores de combustión interna, en donde existe una transmisión que en este caso se ve reflejada mediante una faja, ¿ok? Esa faja tiene un ente impulsor que proviene directamente del eje y cuya finalidad es simplemente sincronizar los árboles de leva que permiten, digamos, el correcto funcionamiento de las válvulas en los pistones, ¿ok? Entonces, ese es un ejemplo en donde una transmisión es usado únicamente como mecanismo de posicionamiento o de sincronización, ¿de acuerdo? Por otra parte, también, y tal vez el caso más común, es que las transmisiones se usen o se usan para transmitir potencia de un eje a otro, ¿verdad? Entonces, vean acá que lo que tenemos en la imagen de la izquierda es un sistema de transmisión de fajas, ¿ok? Cuya finalidad es transmitir la potencia de este eje al eje del otro extremo, ¿ok? Y otro ejemplo clásico es, por ejemplo, un sistema de transmisión de automóviles o popularmente como se dice la caja de cambios, ¿ok? La finalidad de la caja de cambios es transmitir la potencia generada por el motor hacia el eje delantero, si se trata, por ejemplo, de un vehículo de tracción delantera o 4x4, eh, el otro caso, ¿ok? Ahora, en esta lección nos vamos a concentrar en engranes específicamente. Y más concretamente aún, nos vamos a enfocar en el diseño cinemático, ¿ok? No nos vamos a meter con el diseño, por ejemplo, de cuál es el ancho, cuál es el material, cuál es la forma exacta que tiene que tener el diente, porque eso tiene que ver con el cálculo de esfuerzos y esto se verá en otro curso más adelante en la carrera. Lo que nos vamos a limitar es el diseño cinemático de engranes, ¿ok? Ahora bien, existen diferentes tipos de engranes. Tenemos, por ejemplo, estos que se denominan engranes rectos, se llaman así porque ya van a ver por qué si lo comparamos con este otro engrane, se llaman engranes rectos porque sus dientes son rectos, ¿ok? No hay mayor ciencia. Este otro tipo de engrane se conoce como engrane helicoidal. La diferencia principal entre estos dos es que en engrane helicoidal eh, la forma del diente es curveado o inclinado, como se quiera, como se entienda mejor. Y esto es así debido a que en los engranes helicoidales, es decir, estos que están acá a la derecha, em, la cantidad de pares de dientes que están en contacto es mucho mayor que en el caso de los engranes rectos. Eso tiene como consecuencia entonces que desde el punto de vista de transmitir carga, de transmitir torque, estos engranes que están aquí de la derecha, o sea, los helicoidales, son más apropiados que los engranes rectos. También se usan los engranes rectos para transmitir potencia, pero usualmente son los helicoidales los preferibles a la hora de transmitir torques. ¿Ok? Los engranes de dientes rectos se usan principalmente, por ejemplo, cuando la cantidad de torque o fuerza que se quiere transmitir es considerablemente menor y también cuando lo que se busca son, por ejemplo, o en aplicaciones donde lo que se busca es posicionamiento o sincronización de componentes, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, por ejemplo, el sistema piñón-cremallera lo que usa es, en efecto, un engrane de dientes rectos. Por otro lado, tenemos estos engranes cónicos que, por la forma en que se muestra aquí el dibujo, debe quedar claro para cuál es su funcionamiento. Lo que se busca acá es cambiar
completamente el sentido de la transmisión de potencia. Es decir, vean que aquí tenemos un eje que está, digamos, horizontal, y en el momento en que se engrana con el otro engrane cónico, la potencia comienza a transmitirse en un eje vertical. ¿Ok? Entonces, esta es la principal aplicación de este tipo de engranes. Y por otro lado tenemos esos engranes que son los engranes hipoidales, que se usan principalmente para aplicaciones en industria automotriz. Algo importante aquí a observar es que a medida que nos vamos moviendo hacia la derecha, el costo del engrane aumenta. Estos engranes de acá son los más baratos, aún así son caros, pero son mucho más baratos que los otros tres estilos. ¿De acuerdo? Ahora, algo importante es que la forma del diente de los engranes no es algo arbitrario, ¿ok? De hecho, buena parte del costo asociado a este tipo de engranes, en cualquiera de sus formas, se debe a que el proceso de manufactura de estos dientes es bastante especializado y requiere, pues, de equipo, pues, relativamente sofisticado, ¿ok? Eso nos lleva entonces a estudiar o a preguntarnos qué tiene común o cuál es la forma del diente de los engranes y por qué es especial. ¿Ok? Entonces, la forma de la curva del diente del engrane no es para nada arbitrario. Este está descrito por una función matemática que se denomina la función involuta o curva involuta y tiene la particularidad de que es una curva en el cual, vean por ejemplo, si nos concentramos en estas líneas que están acá, que estoy subrayando en negro, eso se conoce como cuerdas, viene siendo básicamente como si fuera una lámina que está adherida a este cilindro, pero que a medida que uno lo va levantando, tiene la siguiente característica. Tiene la característica de que en todo momento esta cuerda, por ejemplo, concentrémonos en esta, va a ser perpendicular a la recta tangente de la curva involuta. Y tiene también la característica de que esta línea, cuando hace tangencia con este círculo base, pues también se va a formar aquí un ángulo recto. ¿Ok? Si uno fuera como dibujando o poniendo puntos en cada uno de los extremos de esta cuerda, en donde la curva resultante tiene que satisfacer de que su recta tangente es perpendicular a la cuerda, entonces de esta manera lo que obtendríamos como resultado es esta curva que está acá. Y esta curva es la curva del diente que tiene este engrane. ¿Ok? Ahora, la pregunta que seguramente se estarán haciendo es, ¿por qué esa curva y no cualquier otra? Eso está relacionado con el hecho de que para satisfacer una ley denominada la ley fundamental del engranaje, las velocidades de los ejes o de los engranes tienen que ser constantes en todo momento. ¿Ok? Y eso no es algo que cualquier forma de diente pueda satisfacer. Hay curvas como por ejemplo la involuta, también la curva cicloidal satisfacen esas condiciones. Pero desde el punto de vista práctico e industrial, lo que se utiliza es justamente la curva involuta porque es más fácil que, por ejemplo, la curva cicloidal en cuanto a su manufactura. ¿Ok? Entonces, repitiendo, esta curva involuta es la que garantiza que en todo momento los dientes de engrane, o sea, un diente de engrane de un diente de un engrane y el otro diente del otro engrane, siempre estén, digamos, en contacto. Porque eso es lo que justamente garantiza que en todo momento la velocidad de paso sea la misma y como consecuencia las velocidades sean constantes. ¿Ok? Y de eso se trata la ley fundamental del engranaje. ¿Ok? Entonces, lo dicho, esta ley es importante porque permite que las velocidades angulares entre dos ejes sean constantes. Ahora, hay cierta nomenclatura en cuanto a los dientes y a los engranes en general
que puede llegar a ser muy extenso y muy tedioso, y para efecto de lo que nos interesa en el curso, pues no es tan importante o tan necesario eh, ver con lujo de detalle esta nomenclatura. Sin embargo, sí es importante ver algunas cuestiones generales. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar que tenemos, por ejemplo, dos dientes de engranes, como los que se muestran en la figura, y vamos a definir dos círculos que son importantes. El primero de ellos es el círculo de paso. Ese es un círculo en el cual es donde se da o donde actúa la velocidad de paso, ¿ok? Que es justamente el círculo en el cual se da el punto de contacto entre dos dientes de engrane. Un diente de un engrane, el otro diente del otro engrane, ¿ok? Y el otro círculo importante es este círculo base, que si nos regresamos a la figura anterior, es justamente esta o este círculo que estamos viendo acá. Este es un círculo que no necesariamente es un círculo físico del engrane una vez construido. Es un círculo, como su nombre lo indica, base para la generación de la curva involuta, pero eso no significa que sea un círculo que se pueda medir directamente, por ejemplo, de un engrane ya manufacturado. ¿Ok? Es un círculo que se utiliza únicamente para efectos de crear la curva involuta. Entonces, claramente, por ejemplo, en este caso se ve que este círculo base no forma parte del contorno real del engrane. ¿Ok? Entonces, esto que estoy subrayando acá es el contorno original o físico del engrane. Y vean que el círculo base viene siendo como una especie de línea de construcción que no tiene nada que ver con el engrane. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque a partir de este círculo base es que se genera la curva involuta. ¿Ok? Pero eso, repito, eso no significa que forme parte del engrane físicamente hablando. Otra cosa importante es esta distancia, que es una longitud de arco que se conoce como paso circular, eh, que se le asocia a el símbolo P sub C. Y el otro paso importante es el paso base, que se conoce como P sub B. ¿Ok? Esto simplemente son longitud de arco que conviene siempre recordar cómo se llaman y a qué símbolo está asociado. Y otra cosa importante es que tenemos dos parámetros que se conocen como el adendum y el dedendum. Estos son, al final de cuentas, los parámetros que dan una buena forma, bueno, en buena medida, la forma del, digamos, del perfil del diente de engrane. ¿Ok? Vean que estos se generan a partir del círculo de paso. ¿Ok? Entonces, el círculo base es el que permite a mí generar la función involuta, y es a partir del círculo de paso en el cual estas distancias están definidas, y es el que al final de cuentas determinan el punto mínimo o la base y la altura del diente. ¿Ok? Entonces, adendum y dedendum son los que, pues al final de cuentas, le dan forma completa al diente de engrane. Ok, entonces, primeramente podríamos comenzar con el caso más simple, que son los trenes de engrane simples. ¿Ok? Entonces, en general, se busca que un tren de engranes o una transmisión de engranes transmita potencia de un eje a otro. ¿Ok? Esa es la principal, digamos, razón de usar un tren de engrane, ¿verdad? Porque yo quiero transmitir la potencia de, qué sé yo, de un motor a, por ejemplo, a las ruedas delanteras de un automóvil, ¿verdad? Entonces, para eso puedo usar un juego de engranes. Entonces, algo importante es que la potencia, entonces, viene definida de la siguiente manera. Esto corresponde a un eje estacionario, ¿ok? Entonces, la potencia que, por ejemplo, un eje puede transmitir a otro eje viene dado como el producto del torque que actúa sobre el eje por la velocidad angular que actúa sobre ese mismo eje. El hecho de que sea una multiplicación
permite establecer diferentes escenarios que físicamente son muy distintos, pero que es, digo yo, sorprendentemente, corresponde a la misma potencia. Entonces, nada más imagínense que tenemos por acá un eje, imagínense que ese es el área de sección transversal del eje, en donde, por ejemplo, el torque sea 1000 newton por metro, esto es una cantidad salvaje, y digamos que la omega sea 1 radián por segundo, ¿ok? Esto claramente da una potencia de 1000 watts, ¿ok? Esto tiene potencia, tiene unidades, perdón, de watt. Imagínense otro escenario en el cual yo tengo el mismo eje, pero ahora su torque sea 1 newton por metro. No es como que sea despreciable, pero es muchísimo menor a 1000 newton por metro, y que ahora el eje gira a 1000 radianes por segundo. Que estamos hablando de 4000 RPM más o menos. Entonces, físicamente son dos escenarios bastante diferentes. Este, por ejemplo, gira muy lentamente, pero la fuerza de giro es increíblemente alta. En este otro caso, la fuerza de giro es eh, mucho más pequeña, gira a una velocidad extremadamente alta, o bueno, extremadamente alta tal vez no, pero una velocidad bastante alta en el contexto de maquinaria industrial. Y sin embargo, estos dos escenarios tienen la capacidad de transmitir la misma potencia. ¿Okay? Entonces, el hecho de que diferentes escenarios en cuanto a torque y omega brindan la misma potencia, abre la posibilidad de algo muy interesante. Y es que no solamente entonces los trenes de engranes se pueden usar para transmitir potencia, sino que también se pueden usar para variar, por ejemplo, la velocidad entre un eje y otro, o variar la la fuerza de giro o el torque entre un eje y otro. ¿Ok? El caso más común, nuevamente, es la caja de cambios, ¿verdad? La caja de cambios de un automóvil es simplemente un juego de diferentes pares de engranes que permiten, por ejemplo, que la marcha primera, eh, lo que se transmite sea mucho más torque hacia un eje que del eje original. Y por ejemplo, la última marcha, que puede ser la quinta, más bien lo que se busca es que la velocidad angular del eje delantero de las llantas sea mayor que el eje de rotación o la velocidad de rotación, por ejemplo, del cigüeñal del motor. ¿Ok? Y en ambos casos, idealmente, la potencia es la misma. Entonces, esto de los trenes engranes permiten claramente transmitir la potencia, pero también permiten, eh, dependiendo de la configuración de del tren engrane, puede generar diferentes combinaciones de torque transmitido o de velocidad angular transmitida. ¿Ok? Entonces, lo dicho aquí, es común que durante el uso de engranes se pueda modificar la velocidad angular de salida con respecto a la entrada, modificando inversamente los torques de entrada y salida. Esto es en caso en donde la transmisión es ideal, que en el caso de los engranes se suele tener eficiencias relativamente grandes. ¿Ok? Entonces, el procedimiento usual de análisis es en realidad bastante simple. Si nosotros tenemos, por ejemplo, dos engranes, donde este de la izquierda le llamamos el engrane impulsor, se llama impulsor porque es de ahí donde viene, por ejemplo, la entrada de torque, y ese se conoce como el engrane impulsado. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que este va a tener una omega entrada, un torque de entrada, y este otro engrane va a tener una omega salida y un torque de salida. Algo importante es que estamos asumiendo que estos ejes de acá son fijos o estacionarios. ¿Ok? Entonces, si asimismo indicamos que los radios de cada uno de los engranes va a ser respectivamente RE, R del engrane de entrada, y este RS, S de engrane de salida, entonces podemos estar seguros que por un análisis cinemático relativamente simple, la velocidad de paso va a ser la misma, ya sea desde
que se analiza desde este marco de referencia centrado en este punto, a si se analizara la velocidad con respecto a este marco de referencia que está aquí, que también está fijo. Es decir, la velocidad de paso es entonces la que me permite a mí relacionar las velocidades angulares de estos dos ejes. De esta manera, entonces, yo puedo decir que desde el punto de vista de este engrane, esta velocidad de paso va a ser el omega entrada por el radio de este engrane. Entonces lo que tenemos aquí es omega entrada por radio de entrada, y esta misma velocidad de paso yo la puedo definir como la velocidad de salida por el radio de salida. Ok, esto es análisis cinemático muy simple de mecánica 2. Ok, entonces ahí tengo que eso va a ser igual omega salida por RS. Así entonces, yo voy a definir un parámetro que es bastante conveniente, que lo voy a llamar m sub v o simplemente m. Y ese se va a conocer como la relación de velocidades. ¿Ok? Entonces, yo lo voy a definir como omega salida entre omega entrada, y reacomodando un poco esta ecuación, vean por ejemplo que si yo agarro este término, lo paso a dividir, agarro ese otro término y lo paso a dividir, lo que obtengo es esta ecuación que se muestra acá. Y este ratio es lo que se conoce como la relación de velocidades. Al final de cuentas, esto va a ser una relación entre los radios de los engranes. Ahora, yo sé que existe una relación directa entre el radio de un engrane y su número de dientes. ¿Ok? Entonces, esto es lo que me permite a mí, en última instancia, relacionar o obtener la relación de velocidades como simplemente una relación entre el número de dientes de estos engranes de acá. Entonces, la relación de velocidades va a ser igual a el número de dientes del engrane de entrada entre el número de dientes del engrane de salida. ¿De acuerdo? Ok, entonces lo dicho ahí, NE y N sub S son los números de dientes de engrane de entrada y salida respectivamente. Así entonces, pues simplemente MV en su forma más general se puede expresar como más menos NE entre NS. Este más menos se debe a que normalmente si yo lo que tengo son dos engranes simples, ¿ok? Eh, en esa configuración lo que va a suceder es que se va a cambiar el sentido de giro de cada uno de los engranes. Entonces vean, por ejemplo, que en este caso el sentido de giro es a favor de la manecilla de reloj, pero para el caso del engrane de salida, el sentido de giro ahora es en contra de la manecilla de reloj. Entonces yo puedo usar un menos o un más, dependiendo si se invierte o no el sentido de giro en engranes simples. ¿Ok? Entonces, en general, lo que voy a obtener es esto. La relación de velocidades, entonces, va a ser más menos NE por NS. Si estamos hablando de engranes simples, entonces siempre va a haber un menos antes del número de dientes de entrada. ¿Ok? Entonces, según lo dicho ahí, más menos toma en consideración el cambio de giro del segundo engrane. Entonces, un análisis semejante se puede hacer tomando en consideración la fuerza en el punto de contacto. Ya no vamos a considerar la velocidad de paso, sino que ahora lo vamos a analizar como si fuera fuerzas que actúan en el punto de contacto. ¿Ok? Entonces, haciendo un pequeño esquema, aquí se puede quedar bien claro que, por ejemplo, si aquí tenemos un engrane, aquí tenemos otro. ¿Ok? Sobre este engrane actúa un torque de entrada. Y vean que en el punto de contacto, lo que vamos a tener es, por tercera ley de Newton, ¿ok? Es que esta fuerza de contacto es la misma que esta, pero en sentido opuesto. Este radio va a ser RE y este otro radio va a ser RS. Y lo que vamos a tener es que esta fuerza yo la puedo expresar como T de entrada entre RE, pero a su vez esta fuerza yo la puedo expresar como T de salida entre
RS. ¿Ok? Y esto va a ser igual a F. De esta forma, llegamos así a esta relación. ¿Ok? Donde a su vez, si yo defino un parámetro denominado M sub t, que es semejante para las relaciones de velocidades, pero ahora es unas relaciones de torque, yo puedo expresarlo como el torque de salida entre el torque de entrada, es decir, agarramos este término, lo pasamos por acá, y este RS lo pasamos a este otro lado. Y así obtenemos que esto en última instancia, es decir, la relación de torque se puede expresar como más o menos el número de dientes de salida, pero el número de dientes del engrane de salida entre el número de dientes del engrane de entrada. ¿Ok? Y algo interesante es que, como pueden ver, este MT es simplemente el recíproco de la relación de velocidad. Es decir, si lo que tenemos es la relación de velocidades, pues simplemente lo que hacemos es tomar su valor recíproco y ese sería las relaciones de torque. Es decir, ¿qué significa esto? Que si en un sistema de engranes simples la velocidad angular se duplica, eso significa que el torque que se transmite al eje va a ser la mitad del torque del eje impulsor. ¿Ok? Entonces vean que es muy conveniente porque hay siempre una relación entre, por ejemplo, si se aumenta la velocidad, el torque disminuye. O si disminuye la velocidad, el torque aumenta. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Porque la energía idealmente se conserva. Digo idealmente porque la eficiencia de los engranes es muy elevada. Aunque claro, si yo conecto un sistema de engranes, bueno, por cierto, ¿a qué me refiero con muy elevada? Estamos hablando de eficiencias cercanas al 98 o 99%. Esto es en un par de ejes, en un par de engranes. Si yo conecto un engrane con otro engrane, con otro engrane, con otro engrane, con otro engrane, entonces la eficiencia que voy a tener es 0.98, por decir algo, a la n, donde n va a ser el número de, digamos, ¿cómo decirlo? Como el número de engranes uno tras otro que tengo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 5 engranes conectados en serie, entonces al final de cuentas, la eficiencia ya no va a ser 98%, sino que ahora va a ser 0.98 a la 5. Esto va a ser más o menos 0.9. Entonces vean que ya la eficiencia se reduce bastante. Entonces, ese es otro indicador de por qué uno no quiere relaciones de engranes excesivamente, perdón, uno no quiere transmisiones de engranes excesivamente gigantes, porque eventualmente la eficiencia disminuye bastante. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en el caso en donde hay varios engranes acoplados entre sí? Entonces, el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, consideremos este caso, que es más o menos uno como el que acabo de mencionar, en donde, por ejemplo, yo lo que quiero es determinar la velocidad angular de salida con respecto a la de la entrada. ¿Ok? Entonces, yo lo que hago es analizarlo por partes, ¿verdad? Yo lo que hago es analizarlo como si fuera un par de engranes uno con respecto a otro. Entonces, por aquí, vean que esta relación de velocidades viene siendo n2 entre n3, eso sería la relación de velocidades 1. Este m2 correspondería a n3 entre n4. Esta relación, que llamémoslo n3, va a ser n4 entre n5. Y esta de acá va a ser m4, que va a ser n5 entre n6. En cada uno de estos va a haber una inversión de giro, entonces tengo que poner el menos en cada uno de estos. ¿Ok? De tal manera entonces que la relación de velocidades neta va a ser m1 multiplicado por m2 por m3 por m4. Y eso da como resultado esto que tenemos acá. Y más interesante aún es que este se va a cancelar con este se cancela con este otro, este se cancela con este, tengo menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1, esto al final de cuentas va a dar algo positivo, que va a ser, no va a ser otra cosa más que n2 entre n6. Entonces vean que claramente
este sistema de engranes tiene poca utilidad o poco, digamos, sentido si aquí no está transmitido o conectado a nada más, ¿verdad? Si mi única intención era transmitir la potencia de este engrane o de este eje a este de acá, entonces tengo que tomar en cuenta de que la eficiencia va a disminuir porque en cada par de engranes la eficiencia va a ser de 0.98 o 0.99 aproximadamente. Y vean que el número de dientes de estos engranes, al final de cuentas, no influye en la relación de transmisión de salida. Es decir, lo único que importa es el número de dientes de la entrada y el de la salida. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el resultado de la relación de velocidades. Esos engranes simples se usan principalmente porque el diseño es bastante simple, valga la redundancia, pero puede ser que la relación de velocidades que brinda o que puede brindar no es tan grande como en algunas aplicaciones así lo requieran, ¿ok? Puede ser que haya aplicaciones en donde se requiera por ejemplo, una relación de velocidades muy alta o extremadamente baja por debajo de uno, por decir algo. Y aquí es donde entra entonces en juego los trenes de engranes compuestos, ¿ok? Entonces, lo que busca es incrementar o disminuir aún más la relación de velocidades aprovechando el espacio que dispone. Entonces, ese tipo de engranes aprovecha bastante bien el espacio y normalmente eso se debe a que con frecuencia hay más de un engrane en un determinado eje. ¿Ok? Por ejemplo, veamos este caso, ¿verdad? Este es un típico ejemplo de sistema de transmisión de potencia. Esto se ve claramente por la forma de los dientes, esos se llaman engranes helicoidales, como lo discutí antes. Los engranes helicoidales son más apropiados para transmisión de potencia porque por la forma del diente hay más de una pareja de dientes en contacto en todo momento. Entonces, eso permite que haya una mejor distribución de esfuerzos. Entonces, por ejemplo, aquí lo que observamos es que, por ejemplo, aquí viene la entrada y por aquí puede venir la salida. ¿Ok? O al revés. O aquí puede venir la salida, mejor dicho. Entonces, en ese tipo de trenes de engrane, lo que se busca es obtener relaciones de velocidad muy, muy elevadas o muy, muy bajas, menores a uno. Lo que implicaría que la relación de torque es muy alta. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo clásico es la caja de transmisión de automóviles, ¿verdad? Eso es lo que también mencioné al inicio. Uno lo que busca es, por ejemplo, la marcha primera, que sea una relación de torques muy elevado con respecto al torque que se genera en el motor de combustión, digamos, en el motor de combustión, ¿verdad? Y normalmente esto es un caso en donde se requiere un torque muy elevado justamente para vencer la inercia del sistema. ¿Ok? Entonces, normalmente la relación de torque para la marcha primera es una relación de torques muy alto, lo que implicaría que su relación de velocidad es bastante bajo. Por eso es que en primera los automóviles se mueven muy despacio. Eso es porque justamente lo que se está maximizando es el torque, em, sacrificando, entre comillas, la velocidad. ¿Ok? Y ya cuando el automóvil ha vencido la inercia y está únicamente a punto de alcanzar el equilibrio con la fricción del aire, entonces normalmente se utiliza, digamos, una marcha como la quinta, donde más bien la relación de velocidades es muy alta, pero como ya se venció la inercia, entonces la relación de torques es eh, más baja. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el procedimiento de análisis? Bueno, en realidad es bastante parecido a lo que se hizo en el caso anterior. Eh, entonces, por ejemplo, si tenemos un caso como este,
Entonces aquí se puede ver que se trata de un sistema compuesto porque este eje que está etiquetado como el 2, hay más de un engrane sobre este eje, ¿verdad? Entonces tenemos, este es el impulsor o el de entrada, está en contacto con este engrane 2, ¿ok? Y ahora la diferencia de los tres engranes simples es que sobre este eje tenemos por acá otro engrane, es decir, tenemos dos engranes sobre el mismo eje. Y lo que tenemos por acá son, pues, engranes acoplados de forma simple. Estoy hablando de los engranes que están sobre los ejes 3 y 4. Entonces, ¿cuál sería la forma de determinar la relación de velocidades? El procedimiento es en realidad análogo que como se hizo el caso anterior. Entonces, por ejemplo, de 1 y 2 podemos hablar de una transmisión M1, de este de acá con este otro, podríamos hablar de una transmisión M2, y por último, de 3 y 4, podemos hablar de una transmisión de M3. De tal forma que la relación de transmisión de velocidad va a ser M1 multiplicado por M2 multiplicado por M3. Aquí la diferencia entonces es que es la siguiente. M1 va a ser igual a N2, que es el número de dientes del impulsor, entre N3, que es el número de dientes de este engrane que está acá, según lo que aquí aparece. M2 va a ser igual a N4 entre N5 y M3 va a ser igual a N5 entre N6. Como en cada relación hay un cambio de giro, entonces aquí tengo que poner un menos. Entonces, de esta forma, M va a ser igual menos N2 entre N3 multiplicado por menos N4 entre N5 multiplicado por menos N5 entre N6. Dado que aquí tengo menos 1 por menos 1 por menos 1, al final de cuentas aquí me va a dar un menos. Y vean que este se va a cancelar por el simple hecho de que aquí lo que tenemos, o entre estos tres, son engranes simples. Entonces, como resultado, lo que vamos a tener es menos 2, menos N2, N4, aquí vamos a tener N3 y aquí N6. Entonces vean que el hecho de que ahora el tren de engranes sea compuesto, es decir, en que haya más de un engrane en un eje, permite que estos valores sean más elevados o más pequeños, de tal forma que una combinación adecuada hace que la relación de velocidad sea mucho más alta o mucho más baja con respecto a los trenes de engranes simples. ¿De acuerdo? Entonces, lo dicho, ese sería el resultado de la relación de velocidades para este caso. Ok, entonces, em, de aquí se puede ver que en realidad el diseño de trenes de engranes es bastante simple. Sin embargo, hay que tener en consideración los siguientes. Normalmente, en diseño de engranes, lo que se establece de forma a priori es la relación de velocidades. Es decir, como estamos ya en un problema de diseño, normalmente esta relación de velocidades, es decir, el mv, va a estar previamente determinado. Y lo que a uno le corresponde entonces es determinar el número de dientes que va a tener todos los engranes para satisfacer esa relación de velocidad. ¿Ok? Ahora, aquí hay un detalle y es que no hay que olvidar que los engranes tienen un número entero de dientes. Eso tiene un efecto colateral interesante y es que muy difícilmente uno vaya a cumplir con exactitud la relación de velocidades establecida. Es decir, siempre va a existir un error asociado entre el diseño que uno obtuvo y la relación de velocidades previamente establecidas. Y por lo tanto es necesario indicar un porcentaje de error. ¿Ok? Ahora, ese porcentaje de error va a variar dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, si son los engranes de una fresadora que se usa para fabricar engranes, entonces no es difícil convencerse de que en esa aplicación, es decir,
diseñar tren de engrane de una fresadora que se va a usar para fabricar engranes, la exactitud de esa relación de salida o esa relación de velocidades tiene que ser muy alta, ¿ok? Pero en otra aplicación donde, por ejemplo, se trata de una aplicación industrial, agroindustrial, en donde da igual que la relación no sea exacta al 100%, entonces ahí el porcentaje de error puede ser incluso mayor. ¿Ok? Ahora, otra cuestión importante es que hay que tener en mente de que normalmente los engranes son caros, ya sea que uno los diseñe o ya sea que uno los eh, adquiera comercialmente a partir de un catálogo de reductores. Entre más pequeño sea el número de dientes, más pequeño va a ser el engrane y por lo tanto más barato va a salir. ¿Ok? Esto es porque los engranes son elementos bastante caros. Y de hecho, tiene que ser bastante justificable la aplicación de los engranes para eventualmente usarlos en la práctica. ¿Ok? Entonces, como consecuencia de lo anterior, una manera práctica de determinar el número de dientes de un par de engranes es mediante la ayuda de una hoja electrónica de cálculo, como la que se muestra en esta figura. Esta es una forma muy conveniente y bastante sencilla de, por ejemplo, a partir de una relación de velocidades, por ejemplo, esta, o por ejemplo, mejor dicho, a partir de una relación de velocidades, como por ejemplo, por decir algo, qué sé yo, 1,34. Si esta es, por ejemplo, la relación que yo quiero, ¿ok? Entonces yo podría en una hoja electrónica, en estas celdas, poner el número de dientes del engrane impulsor, que claramente y obviamente se trata de números enteros, y por este otro lado pongo los números de dientes del engrane impulsado y genero todas las combinaciones posibles, ¿ok? Y lo que correspondería luego es ver cuál es la combinación de engranes más cercano a esta relación de velocidades establecidas. ¿Ok? Aquí se podría ver, bueno, obviamente aquí está cortado, pero el número de dientes aumenta en esta dirección y obviamente también aumenta en esta dirección. Con base a lo que está desplegado en la figura, yo podría ver que esta relación de engranes, esta de acá, bueno, si ya está más alejado, son las que tal vez podrían estar lo más cercano a esta relación establecida. ¿Ok? De hecho, estoy buscando si hay algo más parecido, pero me parece que no. Tal vez es esta. Bueno, cualquier cosa, si uno se mueve más hacia la derecha y más hacia abajo, uno va a encontrar a lo mejor una relación de dientes que esté todavía más cercano de este valor de 1,34. Puede ser que ninguno dé exactamente 1,34. Entonces, en esos casos, hay que ver si un juego de entranes en serie es suficiente o si el porcentaje de error es demasiado bajo, muy probablemente uno tendría que recurrir a un tren de engranes compuestos. ¿Ok? Entonces, la ventaja que me da a mí, por ejemplo, tener una hoja electrónica y generar estos casos es porque el proceso iterativo se facilita mucho. ¿Ok? En lugar de tener que, por ejemplo, de trabajar con papel y lápiz y andar cambiando ciertos valores para ver cuál es el valor que se ajusta mejor a la relación de velocidades, pues simplemente genero todos los casos y simplemente utilizo el que más me convenga. ¿Ok? Entonces, como ejemplo, em, trabajemos un caso en donde tengo un tren de engranes compuestos y lo que quiero es entonces obtener una relación de transmisión, es decir, una relación entre la velocidad de salida y la velocidad de entrada de 2,31 y en el que se use un engrane o que el engrane más pequeño tenga 15 dientes y se trabaje con un porcentaje de error de 0,5%. ¿Ok? Entonces, como estamos hablando de un engrane compuesto de dos etapas,
yo podría decir que esquemáticamente el diseño del engrane va a venir siendo algo así. Vean que en este caso la primera etapa, es decir, este es el impulsor y este de acá es el impulsado. ¿Ok? Entonces yo podría trabajar con algo así. ¿Ok? Y en consecuencia, yo podría decir que la velocidad de velocidades resultante va a ser el producto de dos relaciones de transmisión. ¿Ok? Este que está asociado a M1 y esta segunda etapa que está asociado a M2. El producto de estas dos cosas tienen que dar 2.31. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede hacer uno para, digamos, comenzar a seleccionar el número de dientes? Uno podría decir, bueno, el engrane más pequeño tiene que tener 15 dientes. ¿Ok? Entonces yo lo que podría hacer es lo siguiente. Hay que tomar alguna decisión, ¿verdad? Entonces, si aquí el engrane impulsado tiene que tener 15 dientes, yo podría decir, por ejemplo, que el engrane impulsor sea 24, para tener así una primera transmisión de 1.6. ¿Por qué 24? Bueno, porque eh, me pareció bien ese número de dientes, ¿verdad? Eh, una vez definido esto, y por lo tanto, esta primera relación de transmisión, M1 igual 1.6, porque recuerden que esto es diseño, ¿verdad? En diseño uno tiene que tomar decisiones, o sea, no todos salen de fórmulas ni de ecuaciones. En diseño uno tiene que aportar información. Entonces, por eso es que decidí usar un gran impulsor de 24. Perfectamente podría haber usado 22 o 26, pero como ya vamos a ver más adelante, el diseño óptimo, es decir, aquel diseño que minimiza la masa y que minimiza por lo tanto el costo, puede no ser necesariamente el engrane que yo escogí. ¿Ok? En realidad yo lo escogí porque da una relación de transmisión bastante adecuada, 1.6, bastante bonito. Entonces, a partir de ahí, yo puedo establecer lo siguiente. ¿Ok? Entonces, digamos que el engrane impulsado va a tener 24 dientes. Eso me da un valor de M1 igual a 1.6. Y en consecuencia, M2 tiene que valer 1.44 para que eh, el resultante, la relación de velocidad resultante, sea de 2,31. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, los engranes del segundo eje o de la segunda etapa tienen que tener esta relación. ¿Ok? Entonces, yo lo que hago es devolverme a donde tengo esto de acá. Y bueno, aquí lastimosamente no se va a ver, pero en el Excel que está en mediación virtual sí se va a ver. Es que el valor que tengo acá asociado al un gran impulsor de 28 dientes, este valor que está acá va a ser justamente 1.4433. Bueno, 1.4433. Debe ver un momento. Ah, no, perdón. Este valor que está aquí va a ser 1.4444. Eso lo pueden ver el Excel que está en mediación virtual. Entonces, 1.444 está muy cercano de 1.44375. Entonces, yo podría seleccionarlo y tomar los engranes asociados a esa relación. ¿Ok? Que se podría haber hecho también de otra forma. Yo podría venirme acá y ver que, por ejemplo, este que está acá también genera ese valor. Entonces yo podría, en lugar de usar el engrane 28, podría haber usado uno de 26 con 18. Y de esta forma me daría 1.4444, que está muy cercano de 1.44375. Incluso este es mejor que este que eventualmente utilicé en el ejemplo, porque este engrane tiene menor cantidad de dientes y por lo tanto es mejor. ¿Ok? No, de hecho, creo que me confundí.
Creo que en efecto lo que usé fue uno de 26. Ahora que lo veo acá, en realidad lo que utilicé fue un engrane de 26 y aquí otro engrane de 18. Sí, de hecho, eso fue lo que utilicé en el ejemplo. No sé de dónde saqué que usé un engrane de 28. Pero sí, lo que utilicé fue un engrane de 26 y el engrane impulsado lo tomé de 18. Ok, entonces, en efecto, aquí está lo que yo obtuve. Un engrane de 26 y otro de 18 me da una relación de 1.4444 periódico. Y vean que si yo lo comparo con el, el error obtenido, el error es de 0.04%, que es menor al 0.5% requerido. Entonces vean que de esta forma he logrado diseñar, sistemáticamente hablando, un tren de engranes con un porcentaje de error bastante bajo. ¿Ok? Ahora, hay que tener en cuenta que esto no necesariamente es el diseño óptimo. O sea, esto es un diseño que cumple con los requisitos, pero no significa que sea el diseño óptimo. En problemas donde hay más etapas o donde hay más engranes, la tarea de encontrar digamos, la combinación óptima se vuelve cada vez más difícil. Y este también es un buen escenario donde uno puede aplicar los algoritmos de optimización para hallar, digamos, el diseño óptimo de este tipo de transmisiones. ¿Ok? Bien, otro tipo de trenes de engrane que se usan son los denominados trenes de engranes planetarios o epicíclicos. Esto tiene la característica de que permiten obtener todavía una relación de velocidades mucho mayor o una relación de velocidades de torque mucho mayor, depende qué es lo que uno quiere modificar, con respecto a los trenes de engranes compuestos. ¿Ok? Entonces, la principal diferencia entre un tren de engrane planetario y uno ordinario, entre comillas, es el que se muestra aquí en la figura. Vean que en los normalitos lo que tengo son dos pares de engranes en donde estos ejes están fijos, ¿ok? Mientras que en los planetarios uno de los ejes está fijo, pero el otro se mueve alrededor de este engrane que está acá. Debido a que se está moviendo con respecto a este grande, es común que a este se le conozca como el engrane Sol y este que está acá se le conozca como el engrane planeta. ¿Ok? Y la forma en que estén, digamos, acoplados es mediante un eslabón que conecta estos ejes de acá. Ahora, algo importante. Esta velocidad angular del engrane Sol no es igual o no necesariamente tiene que ser igual a la velocidad del brazo. Es decir, aquí en realidad lo que tenemos son dos ejes. Un eje asociado al engrane Sol que controla su velocidad angular y tenemos otro eje que normalmente, eh, a ver cómo plantearlo, que no coincide o no es el eje del engrane Sol, que es un eje que controla la velocidad angular del brazo. ¿Ok? Y la combinación de estos dos velocidades angulares da como resultado la velocidad angular de el engrane planeta. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver es cómo se puede hallar o qué es lo que se puede hacer para determinar, por ejemplo, la velocidad angular del engrane planeta con respecto a las velocidades angulares del engrane Sol y el engrane, y perdón, y ahí a la velocidad angular del brazo. ¿Ok? Entonces, antes de eso, tal vez hablar de algunas aplicaciones en donde para ver en qué lado se usa normalmente este tipo de engranes, ¿verdad? Uno de los más comunes es, por ejemplo, en turbinas de viento. De hecho, estos son engranes planetarios de turbinas de viento. Estas son aplicaciones en donde se requieren relaciones de torque muy, 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 muy elevadas, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, normalmente
el torque que generan las aspas o los álabes de una turbina de viento es demasiado grande y estamos hablando de un eje que gira muy lentamente, muy por debajo de lo que requeriría, por ejemplo, un generador eléctrico para comenzar a generar electricidad, ¿verdad? Entonces, se requiere una transformación bastante bestial en su torque, en su velocidad angular, para que opere en el ámbito en que normalmente esos generadores operan. Entonces se requiere relaciones de velocidad muy grandes y por eso se utiliza este tipo de engranes. ¿Ok? No es el único, no es la única aplicación. Por ejemplo, otra aplicación es en los diferenciales de los automóviles, solo que ahí el funcionamiento es otro. Ahí lo que se busca es que como una rueda eh, recorre una mayor distancia que otra, entonces se requiere ahí una forma para que no haya ningún inconveniente y que no haya ningún sobreesfuerzo sobre el eje delantero. ¿Ok? Entonces, según lo dicho, un aspecto importante de ese tipo de transmisiones es que la velocidad angular del engrane sólido y del brazo son en general diferentes. ¿Ok? Entonces, como aquí se puede observar, y lo que uno anda buscando es entonces encontrar una función matemática que me permita obtener la velocidad angular del planeta. Entonces, para eso, lo primero que uno tiene que tomar en cuenta, perdón, es que este engrane planetario o este engrane planeta experimenta dos tipos de movimiento. Su centro de masa genera un movimiento translacional, mientras que al mismo tiempo experimenta un movimiento rotacional. ¿Ok? Entonces, eso es importante porque a la hora de hacer un análisis de velocidades como sería en mecánica 2, ¿verdad? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, vamos a denominar este punto como el punto de paso, lo vamos a llamar el punto P, ¿ok? Y entonces podemos establecer la siguiente ecuación cinemática. Estamos diciendo que la velocidad de P va a ser igual a la velocidad de O más la velocidad de P con respecto a O. ¿Qué significa esto? Que este punto P, esta velocidad de P, va a ser igual a la velocidad de O, es decir, esto de acá, velocidad cuyo valor es cero porque este eje es fijo, más la velocidad de P con respecto a O. ¿Y qué es esta velocidad de P con respecto a O? Vean que el sentido de la velocidad del Sol es esta de acá, a favor de la manecilla del reloj. Por lo tanto, esta velocidad tiene esta componente. ¿Ok? Entonces, velocidad de P va a ser igual a omega de Sol por el radio del engrane Sol y su dirección va a ser vertical hacia abajo. Pero, ¿qué pasa? Que esta velocidad de paso yo también la puedo expresar de otra forma. Yo lo puedo expresar como la velocidad de A más la velocidad de P con respecto a A. Ahora, ¿cuál es la velocidad de este punto? Esta velocidad de A, yo la puedo expresar, velocidad de A va a ser igual a la velocidad de O más la velocidad de A con respecto a O. Nuevamente, se terminó en cero. Y esto de acá va a ser la velocidad del brazo multiplicado por RS más RP. ¿Qué es esto de RS más RP? No es otra cosa más que esta distancia. Claramente, estamos hablando del radio del Sol más el radio del planeta. RP. Y esto va a tener esta dirección. ¿Ok? Porque estoy asumiendo que la velocidad de brazo tiene esta forma. Entonces, la velocidad de A va a ser omega brazo por RS más RP en dirección hacia arriba. ¿Ok? Entonces, la velocidad de P yo la puedo definir como omega brazo, RS más RP. Se va a tener
dirección hacia arriba. Y ahora viene la velocidad de P con respecto a A. Vean que aquí estoy asumiendo que la velocidad del planeta tiene esta forma. Es decir, si yo me paro acá, yo lo que veo es que la velocidad de P con respecto a A va a ser simplemente el omega planeta por el radio del planeta. Y ese va a tener una velocidad hacia abajo. Ahora bien, yo lo que puedo hacer es agarrar esta ecuación e igualarla a esta otra. Eso tendría como consecuencia que la velocidad angular del Sol por RS, que apunta hacia abajo, va a ser igual a la velocidad del brazo, RS más RP, más la velocidad angular del planeta por RP. Esto es un ejemplo realmente muy, muy básico de mecánica 2. Entonces yo espero que no tenga ningún inconveniente. Entonces aquí vamos a tener, si ya lo expresamos ahora de forma escalar, menos omega sol por RS. El menos es porque apunta hacia abajo. Aquí tendríamos omega al brazo por RS más RP. Este iría positivo porque apunta hacia arriba. Menos omega P del planeta por RP hacia abajo. Como lo que andamos buscando es una expresión para este omega, entonces lo que hacemos es tomar este término, lo pasamos hacia la izquierda, pasaría como negativo, y ya ahora todos tendrían signo negativo. De esta forma, el omega planeta sería omega sol por RS más omega brazo por RS más RP entre RP. Y así entonces obtuvimos ya una expresión para la velocidad angular del planeta. Este procedimiento se puede aplicar en realidad para cualquier sistema de engranes planetarios. Y aquí tenemos entonces nuestro resultado final. Este procedimiento, como acabo de decir, se puede extender a cualquier sistema de transmisión de engranes planetarios. Entonces vea que simplemente es aplicar lo que ustedes ya aprendieron de mecánica 2, ¿verdad? Que es un poco de velocidades absolutas y velocidades relativas aplicado a engranes. Es simplemente eso. Ahora, para ir ya terminando, podríamos hablar un poco sobre otros tipos de engranes. Entonces, uno de los comunes es lo que se conoce como transmisión de gusano, que ese es un tipo de transmisión que se utiliza cuando la relación de torques debe ser muy, muy elevado. Y tiene la siguiente característica. Vean que aquí lo que tenemos es un eje que gira en ese sentido y la forma en que está conectado entre estos dos hace que este eje, que es el eje sobre el cual está montado el engrane, gire de esta otra forma. ¿Ok? Entonces, vean que una característica de este tipo de sistema de transmisión es que, primeramente, se da un desfase en cuanto a esta distancia y segundo, el sentido de giro cambia 90 grados. Esta es una aplicación de un elevador. Entonces vean que este es el engrane del gusano, el eje del gusano no se muestra, pero lo importante aquí es que vean que esto es una aplicación donde se requiere torques muy, muy elevados. De hecho, esta es la polea que conecta la cabina del elevador. ¿Ok? Entonces, aquí está el motor eléctrico, aquí está el acople, y por aquí vendría, entonces, el engrane gusano. ¿Ok? De esta forma, entonces, se generan torques muy elevados. Estamos hablando de relaciones de 100 a 1, así de grandes. ¿Ok? Y se utiliza, digamos, para este tipo de aplicaciones. Vean que también se utiliza en aplicaciones donde el espacio es bastante reducido. Si uno quisiera alcanzar esta relación a punta de trenes de engrane compuesto, pues ocuparía mucho más distancia. Y algo muy importante es que ocuparía muchos ejes, lo que ocasionaría que su eficiencia disminuya.
¿ok? Otro tipo de engrane es la cremallera. Este es simplemente, se conoce también como piñón cremallera y el mecanismo es algo parecido a esto de acá. Vean que en este caso son aplicaciones o se usan en aplicaciones en donde lo que se quiere es el posicionamiento de algún componente en específico. Y esto hace que sean de mucho, o cuya aplicación sea, por ejemplo, en sistemas de robótica o de mecatrónica. ¿Ok? Bueno, entonces eso era lo que traía eh, preparado. Creo que esta presentación y esta explicación mejora bastante lo que se dio en clase y entonces espero que les sea de provecho para el examen.